Hoy vamos a leer uno de los pasajes más importantes en las Escrituras y yo te voy a pedir que abras la Biblia conmigo en el libro de Efesios, el capítulo 6. Porque otra de las grandes relaciones de la vida es la relación del papá y la mamá con sus hijos. Y es bastante obvio que en nuestro mundo se presente algo desconectado con lo que debiera ser. Aquí hay una descomposición total aparentemente en todas partes y especialmente en la relación entre padres e hijos. Son días en que la delincuencia y el crimen juvenil están elevándose a niveles nunca conocidos antes. Nos estamos preguntando qué nos está pasando, hacia dónde vamos. Se está hablando sociológicamente de una generación de cristal. La generación nueva es una generación de cristal. Así se la está denominando, algo que no se puede tocar, que es delicado, que se rompe, que es intolerante y a la vez que es frágil por la constitución propia de lo que es una nueva generación. La aplicación del concepto de la generación de cristal es que no se la puede tocar porque prácticamente cuando vos la tocas se rompe y también eso tiene las consecuencias de provocar heridas. Es decir, son intocables, no los puedes corregir y a eso es lo que aplica este concepto. En la escuela de la permisividad, en la escuela de la crianza a demanda, que ha formado gente narcisista, imposibles de corregir, y nos estamos preguntando qué nos está pasando. Para que usted tenga una noción, es que cuando el padre y la madre renuncian al diseño de Dios, nosotros estamos delegando autoridad fuera del hogar para que otras personas y el Estado, con todo su sistema, puedan meter mano a la nueva generación. Entonces, de alguna forma estamos criando en la renuncia a la paternidad de acuerdo al propósito de Dios. Estamos criando potenciales criminales, potenciales delincuentes, personas infelices porque no estamos siguiendo ese diseño. Más bien estamos siguiendo nosotros un diseño de avaricia, un diseño de materialismo, de vicios y de pecados abiertos y tolerados en el seno de nuestro hogar. Ahora, ni vos ni yo vamos a tener un alivio hasta que no leamos lo que dice la Escritura y nos sometamos a lo que ella nos está queriendo decir desde hace tiempo. En cuanto a este conflicto, Dios tiene la respuesta. Y yo voy a invitarte a que te pongas de pie conmigo y vamos a leer el libro de Efesios en el capítulo 6, versículos 1, 2 y 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Podemos tomar asiento, que el Señor bendiga su palabra. Los celulares se han convertido en espejos negros en los cuales estamos viendo cosas inapropiadas. Usted sabe que en el año 83, en los Estados Unidos, se decía que el 36% de la población se informaba a través de la televisión. Ese porcentaje indudablemente era mucho menor que el porcentaje en nuestro país. Yo me acuerdo cuando apenas salieron los televisores a color, en mi casa se compró un Talent, grandote así. Era menos porque la gente no tenía tanto acceso a un televisor hace 40 años atrás. Pero hoy, yo diría que el 100% de los niños, prácticamente, los adolescentes y los adultos, estamos siendo informados por los espejos negros. Y esto ha generado una vagancia intelectual muy grande. Los medios masivos de comunicación son
intencionalmente dirigidos en sus contenidos. Yo he cursado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación aquí en la Universidad Nacional de Córdoba y una de las materias era criterios de noticiabilidad. Y usted se da cuenta cómo se eligen criterios para ser todavía cada vez más morbosos en la exposición, porque hay que subir la adrenalina para levantar y captar la atención de la gente. Entonces la información está direccionada, claramente está direccionada, manipulada. Pero esto ha generado una vagancia tal que desde hace muchos años no nos gusta porque es tan fácil ser impactados por lo que vemos en una pantalla que nos cuesta leer. Entonces la información está siendo una manera de formación de las nuevas generaciones, pero sin criterios para establecer si es verdad o es mentira lo que yo estoy leyendo o no. ¿Se da cuenta? Entonces, hoy los chicos leen menos y tienen 2 o 3 maneras de comunicarse. ¿Sí? ¿No? Y como escuchaba anoche, todo el día encerrado. Entonces, el deseo de aprender a leer la ley de Dios ha disminuido. El 88% de las relaciones que nosotros vemos en las telenovelas, en los medios televisivos, son relaciones que no son matrimoniales, que Dios no aprueba. Y eso está formando la mente de las personas. Y eso está haciendo de que tu hijo y mis hijas puedan aceptar como normal lo que no está aprobado por la palabra del Señor. Entonces, el devocional que ellos están teniendo es eso. Y debemos tomar indudablemente una responsabilidad, la responsabilidad que nosotros tenemos como padres. Pero eso lo voy a desarrollar, si Dios quiere, el próximo domingo. Pero yo no puedo evadir el llamado a la atención sobre nosotros los padres. Porque hoy vamos a hablar de los hijos. Pero yo no puedo hablar de los hijos si yo como padre soy un irresponsable y estoy temblando. Entonces, que le pido ayuda al Señor para que en esta mañana esta palabra pueda llegar a todos nosotros. Y quiero ver ahora, con la ayuda del Señor, los elementos de lo que corresponde al rol de hijo. Vos sos hija, vos sos hijo de alguien. Y cuando nosotros aquí leemos en la Escritura, en el capítulo 6 de Efesios y en el versículo 1, empieza con esa palabra el apóstol Pablo y dice, hijos. La obediencia, hijos, obedeced. El rol de los hijos es la obediencia. La obediencia es un acto externo. La naturalidad es que el hijo tienda a no obedecer. Usted no va a tener que hacer ningún esfuerzo para que su hijo sea un desobediente. Pero vamos a tener que poner muchas energías para que esa tendencia natural y pecaminosa en el corazón de un pequeñito que al comienzo parecía ser un bollito de amor cuando lo tuviste, ahora se te está parando y se te está confrontando. Y ya no es lo mismo que antes. Ya eso ha tomado otra forma. Entonces, de todas las cosas que un hijo debe aprender, ninguna supera, ninguna es mayor, ninguna está por encima de aprender una cosa. ¿Cuál es? Obedecer. En otras palabras, ningún padre tiene que hacer ningún esfuerzo para que su hijo sea desobediente, porque eso viene de nacimiento. Dice allí el libro de Proverbios en el capítulo 13 y el versículo 24 de la siguiente forma. El que detiene el castigo a su hijo aborrece,
mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Para quienes toman nota, Proverbios 22:15 trata el mismo tema. Entonces hay una ley en la naturaleza que le va a impedir obedecer, que es la ley del pecado, y a la vez le va a facilitar al niño ser una persona desobediente. ¿Sabe cuál es la diferencia básica entre dos niños? En que uno puede ser un niño obediente y otro puede ser un niño desobediente. Es decir, unos niños obedecen y otros niños no obedecen. Y como decía un pastor que ya está con el Señor, son como las gotitas del agua, que una gotita de desobediencia se junta con otra gotita de desobediencia y forman un pequeño aguaducho de desobediencia que se junta con otro y forman un riachuelo de obediencia y un río de desobediencia que termina desembocando en un océano de desobediencia. Y lo que comenzó siendo una gotita de desobediencia, si no se corrige a tiempo, puede terminar en una catástrofe final. Una misma gota puede ir al océano Pacífico o al océano Atlántico. Ahora uno dice, bueno, esto tendría que ser, no es para nosotros, porque nosotros no somos niños. Y cuando Pablo utiliza esta palabra hijos, utiliza esa expresión y no se refiere a la edad, sino que se refiere, incluso el uso del Nuevo Testamento en su contexto, a una persona capaz de tomar un mensaje, captar ese mensaje, tomar una decisión al respecto y ser consecuente. Es decir, aquí cuando Pablo dice, hijos, obedeced a vuestros padres, no le está hablando a un bebé ni a un niño de 2 o 3 años. Está hablando a los hijos sin límite de edad. Mire usted. Y estudiar esto esta semana y la semana pasada a mí me dejó bajo la mesa. Porque no es que uno deja de ser hijo, y la obediencia al padre y a la madre debe ser el acto que me destaque a mí como hijo. Entonces, es cualquier hijo el que tiene la decisión de obedecer. Alguien que tiene la comprensión para recibir el mensaje y decidir. Dice la palabra de Dios, hijos, sin límite de edad. ¿Cuál es el acto del hijo? Obedecer. Hay indudablemente una siembra que cuando nosotros no la hacemos cuando el niño es chico, después no le podemos pedir peras al olmo. Entonces, hay una necesidad, esto está vinculado indudablemente a nuestra responsabilidad como padres. Y Pablo lo va a hacer el próximo domingo, no lo va a hacer Pablo el próximo domingo, es lo que sigue en el texto. Nada más me estoy ajustando a lo que el texto va exponiendo. Pero cuando dice la palabra de Dios, hijos, obedezcan, es lo que nosotros hablábamos recién. Los hijos, naturalmente, de chiquitito nada más, no queremos obedecer. Y si los hijos no han sido criados sobre la base de que tienen que obedecer, entonces nosotros como padres no habremos cumplido nuestra principal función. Enseñarles a ser obedientes. Entonces, para Dios no hay más alta distinción de un hijo que la obediencia. La demanda de Dios para un hijo es obediencia. Un hijo puede ser muy inteligente, un hijo puede ser muy dinámico en su vida, muy capaz en sus relaciones interpersonales, muy capaz en sus emprendimientos, puede ser un hijo trabajador, puede ser un hijo líder, pero Dios quiere una cosa. Si el hijo ese tiene todas esas características, pero es un desobediente, no cumple el rol que Dios le puso. Punto. Y le busque usted
la vuelta por donde quiera buscarle, se la va a encontrar aquí, en la palabra de Dios. El hijo tiene que obedecer y el padre tiene que enseñarle a obedecer, la madre también. Nos guste o no nos guste. Obedecer tiene una palabra que es ponerse bajo la autoridad y abrir el oído, escuchar. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Si eres hijo, eres hija, la función primaria es obedecer. ¿Obedecer en qué? Y dice aquí la Escritura, obedecer en el Señor. Y han de obedecer en el Señor porque esto es lo que el Señor quiere. No si al hijo le gusta o al padre no le importa si el hijo le tiene que obedecer, porque hay padres que somos así. Va, que el chico haga lo que quiera. Yo contar que tenga mi salida, contar que tenga mis amigos, contar que pueda trabajar y poner la plata en la casa, que los hijos vayan para donde quieran y que la madre se las arregle. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, es el Señor el que nos está motivando a ser padres y tomar en este terreno una posición fija, porque ese es el terreno de la obediencia, el terreno donde el apóstol Pablo está ubicando el rol de los hijos. En el Señor, a la vez, pone el límite a los padres, porque el padre que no ordena de acuerdo a la palabra de Dios y deshonra la palabra de Dios, está en una situación donde se expone a la autoridad directa de Dios. Entonces, esto es importante tener, que cuando hay conflicto entre lo que dicen los hombres y lo que dice Dios, yo debo hacer lo que Dios dice. Los hijos deben aprender a obedecer porque la voz de Dios puede bajar desde quien tiene autoridad. Es decir, si el hijo no aprende a obedecer al papá y a la mamá, Dios que usa al padre y a la madre para hablar también al hijo. Si el hijo no se acostumbra a oír al papá y a la mamá, después puede escuchar cualquier otra voz y así va a tomar sus decisiones. Entonces, qué importante que en medio de estos tiempos nosotros tomemos conciencia de esto. Y dice más Pablo, porque esto es justo. ¿Qué es esto? Esto no es meramente a una apelación al capricho de un padre. Vos me tenés que obedecer porque yo te lo digo y eso es así y punto. O que un padre caprichosamente le exija a un hijo hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios, lo acabamos de mencionar. El hecho de que la palabra de Dios ponga porque esto es justo no implica un capricho del padre, ni tampoco una costumbre tradicional. Fundamentalmente la obediencia del hijo se debe a que es una ley fundamentalmente espiritual para poder vivir bien. Y cualquiera que tuerce este mandato del Señor se está violando la ley de Dios. ¿Se da cuenta? De eso es lo que está tratando aquí la Biblia. Significa que esto está de acuerdo con una realidad básica de la vida. Y es que como si eres hija o eres hijo, obedeces, la Biblia dice que eso es justo, eso es recto y va a tener alguna consecuencia favorable. Y la violación de unas de las leyes fundamentales de la vida, como que un hijo obedezca a sus padres, va a traer también sus propias consecuencias. Entonces, qué importante aquí es tener presente que no puedo violentar yo este pasaje de la Escritura sin que haya consecuencias en mi contra. Mire qué importante que es. Entonces, cuando hablamos de la obediencia, hablamos del acto de obedecer. Pablo dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Y en una era donde se le ha dado mucha preponderancia al sentido del criterio de la persona a que pueda establecer qué es justo y qué no, esto tiene que resaltar como una estrella en medio de la medianoche. Como la luz del sol en medio del día. Si tú sacas el sol, no hay más nada que pueda traernos luz aquí. Entonces, no es
la justicia que Dios establece aquí, porque es justo, la justicia que vos puedas establecer de lo que es bueno y de lo que es malo, sino lo que el Señor establece en su palabra. En el tiempo donde nosotros decimos, a mí me parece que, y yo creo que esto es justo, y puede tener usted muy buena intención, pero si no está establecido en la palabra de Dios, no trance con eso. Y yo espero que este silencio que está habiendo de corazón nos esté haciendo reflexionar. Porque no es solamente obedecer como un acto. Porque uno puede obedecer, y como siempre nos enseñaba José, este ejemplo que me enseñó José, lo llevo a todos lados y lo hablo. Cuando vos criás a un chico, de chiquito, y lo exigís y lo pones bajo presión, ¿no es cierto? Es como un resorte que bajo presión te puede responder. Pero ante el mínimo descuido que vos hagas, vas a sacar la mano de ahí, el resorte te va a salir para cualquier lado. Si el chico no entiende el por qué tiene que obedecer, estás en problemas. Si como padre yo no soy capaz de hacer que mis hijos obedezcan a la voz como madre, estamos fracasando sencillamente en toda nuestra tarea asignada por Dios. No es cuestión mía. Entonces, uno puede obedecer externamente. Uno puede obedecer de una forma presionada. Entonces, de esta forma, porque es justo, preste atención a lo que dice el pastor Daniel Lozano, que está con el Señor. Dios ha establecido la familia de tal manera que un niño es relevado de la responsabilidad de emitir juicios y tomar decisiones, teniendo ante sí la sola responsabilidad de obedecer a sus padres. Y esto para el niño representa una sola cosa: protección. Pero hay que enseñarlo a esto. Entonces, en primer lugar, la Escritura nos enseña: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. No violes esta ley de la vida. No transgredas esta ley de la vida. Porque el resultado de transgredir y de violar esto va a tener serias consecuencias que van a venir. Entonces, con la ayuda del Señor, quiero que demos un segundo paso a lo que la palabra de Dios nos enseña. Mira, el versículo 1 nos habla de la obediencia. La obediencia puede ser del acto para afuera. Yo no lo entiendo y me da bronca y lo hago porque no me queda otra, porque el otro me está viendo, porque si no viene el cursado, como escuchábamos anoche, en Chancleta University o en Vara University. Entonces, antes de eso, orden. Pero mire qué maravilla que la Biblia enseña un paso más. Que acá no es una cuestión de un acto de obedecer, sino que el rol del hijo está más allá del acto y está depositando todo su rol en la actitud que tenga hacia sus padres. Y eso es lo que nos va a decir versículos 2 y 3. Mire, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, Pablo pasa de la acción a la actitud, porque es posible obedecer con un corazón hirviendo de desobediencia, con un corazón frío, con un corazón que está cumpliendo engañosamente la orden que recibió. Pero apenas ese chico tenga la opción de salirse de esa presión a la cual está sometida, se va a ir y se va a disparar para cualquier lado. Y tarde o temprano las consecuencias van a venir. Y es como querer tapar el sol con un dedo. Mire lo que dice Dante Gebel: la honra y la falta de ella siempre funcionan. Entonces,
obedecer no es solamente parte del rol, sino sobre todas las cosas honrar, tener una actitud de honra. ¿Por qué? Porque toda relación vacía de honra va a estar llena de una sola cosa. ¿Sabe lo que es? Fracaso. Si toda relación está vaciada de honra, el resultado va a ser una vida llena de fracasos. ¿Por qué? Porque la rebelión cierra la puerta al aprendizaje. Y mientras estemos en rebelión en contra de algo, no podemos aprender nada de esa situación. Y cuando yo deshonro a mis padres, estoy despersonalizándolos, cosificándolos, diciendo, va, este viejo, ¿qué es lo que me viene a decir a mí? Si yo sé más que él. Y ya vamos a ver lo que piensa un chico desde los 7 años hasta que se muere. Entonces Dios quiere decir aquí que una sociedad donde no se honre a los padres, donde no se honre a quien deba darse honra, a un superior, esa sociedad no tiene felices días venideros. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. Una sociedad donde no se honra a los padres no va a durar mucho tiempo. ¿Dónde Pablo está basándose aquí? Está basándose en el 5.º mandamiento. Yo no sé si te lo sabes a los 10 mandamientos de memoria. Yo quisiera saber que sí. Pero el 5.º mandamiento de los 10 establecidos en Éxodo capítulo 20, el 5.º es este. Honra a tu padre y a tu madre. Los 10 mandamientos tienen 2 secciones, una encabezada hacia Dios y la otra en relación horizontal. Y las primeras de esos mandamientos de Dios están dirigidos a los padres, porque todo lo que viene después se construye sobre eso. Si el chico no obedece, la sociedad va a ser un desastre. No se va a aguantar que le digan nada. Bueno. Honrar significa respetar, enaltecer, premiar un mérito, demostrar el aprecio por la virtud y el mérito. Reverencia, respeto, sumisión. Quiero abrir con vos la Biblia en 2 lugares, nada más. Sé que el tiempo pasa, pero quiero tomarme el tiempo necesario para establecer esto en la Escritura, aunque sea de una manera global y pasar a otros temas. Pero es importante que veamos esto. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Allí está lo que acabamos de mencionar y dice allí la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, vaya conmigo al libro de Levítico 19. En Levítico 19, el próximo libro que sucede al libro que acabamos de mencionar, Levítico 19, versículo 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Ponga ambos textos a la par. Primero dice Éxodo, honra a tu padre y a tu madre. Y ahora mire cómo está este texto. Cada uno temerá ¿a quién? A su madre. Está cambiado el orden. Y esto implica indudablemente que tanto el padre como la madre merecen el mismo honor de parte de su hijo. Y es un honor, como decían los antiguos rabinos, para el padre y la madre tener un hijo que los honre. ¿Cómo? Mostrando una estima deferencial, con palabras de ánimo, hablando con ellos y hablando de ellos. No tenemos tiempo para ver el arsenal de citas bíblicas que tenemos para mencionar esto tan importante. Por ejemplo, cuando el rey Salomón ya era rey, vino su madre y se presentó ante su hijo siendo rey, si era el rey.
Le podría decir, va esta vieja loca, ¿para qué me viene a molestar ahora? Yo soy el rey. Dice que el rey estaba en su aposento, la madre pidió permiso para entrar. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 19 y 20. Y dice que Salomón se puso de pie para recibir a su madre, y cuando su madre entró, él hizo una reverencia. Con gestos, con palabras también en ese mismo texto lo ves. Ella le pidió algo al rey y el rey, que era su hijo, dijo, di, madre, voy a conceder tu petición. Después léalo. Con gestos y comportamiento sumiso, como el hombre viejo de Génesis 46, 29, empobrecido, que se encuentra con un joven magnate que ha triunfado en la vida, que nadie supo lo que pasó, el desprecio, la cárcel, la acusación, llamado José, y llegó a ser el número 2 de la nación más poderosa del mundo. Se encuentra con su padre todo viejo y empobrecido y con un puñado de hermanos que vienen pidiendo socorro porque se están muriendo de hambre. Vienen y se presentan. Y después lea allí en Génesis capítulo 46, verso 29, cuál fue y cómo fue ese encuentro. Mire lo que dice Deuteronomio 27, 16. Ante la pregunta de ¿qué pasa cuando el hijo deshonra al padre o a la madre? Y dice allí la palabra de Dios. (16) Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Y voy a decir con todo temor esto. Yo no conozco un hijo o una hija que haya deshonrado a sus padres y le haya ido bien en la vida. No lo conozco. Y tal vez vos me digas, pero vos estás hablando de tu experiencia. Y sí, pero mucho más que mi experiencia, poca por cierto, la palabra de Dios lo dice. Porque una relación llena de deshonra al padre, a los pastores, a la gente que puedas tener, que están salvaguardando, cuidándote espiritualmente, orando cuando vos ni sabes que están haciéndolo por vos. Es una relación vacía de honra. Será una vida llena de fracaso. Estoy diciendo esto y estoy temblando, hermanos. Y eso es lo que el pueblo de Israel, cuando Dios le dijo, ¿qué está pasando con ustedes? Cuando se cierra el Antiguo Testamento, allí es fácil de encontrarlo en el libro de Malaquías, último libro, dice el Señor, Malaquías 1:6, dice así, mire, búsquelo para que no diga que yo lo digo. Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo, ¿a quién? Quiere decir que el principio de la honra, hablar bien, bendecir, cuidar, tener gestos a favor de quien está por encima en la cadena de autoridad que Dios ha establecido, es de parte del Señor. Y tiene que haber bendición en eso, con el límite que la Escritura establece para cada rol. Estamos hablando y sujetando esto aquí a la familia. Entonces Dios le dice al pueblo, ¿y si yo soy padre? ¿Cuál es la pregunta? Si ustedes, pueblo mío, dicen que yo soy su padre, dice Jehová, ¿dónde está mi honra? Y cuando ustedes leen todo el libro de Malaquías, van a darse cuenta que ceremonialmente ellos estaban obedeciendo.
pero tenían una actitud con la cual el libro de Malaquías se habla que era incorrecta. Y esa actitud incorrecta era una actitud de deshonra al mismo Dios. Tremendo. Y esto es lo que, en otras palabras, es una palabra muy fuerte. Utiliza la Escritura el término bastardo. El bastardo no tiene que ver con la ausencia de filialidad, sino con el desconocimiento de la paternidad. El hijo que desconoce al padre, que no lo obedece ni le honra, no es tanto un hijo. Guarda. Y la disciplina ante la desobediencia debe ser ejercida. Esto nos cuesta mucho. Y la Escritura en el libro de Proverbios es muy clara de cómo podemos nosotros, cómo el Señor nos disciplina. Hebreos capítulo 2 es una manifestación del amor de Dios, porque naturalmente tendemos a la desobediencia. Pero cuando el padre disciplina, cuando la madre disciplina, están ejerciendo autoridad, están haciendo bien. Decía el hermano Adrián Rogers esto, y yo lo escuché y lo tomé. He visto que en los funerales la gente trata de recuperar el amor, el respeto, el honor y las oportunidades que se perdieron con una flor. Y con el sentido de humor que caracterizaba a este hermano. Pero dice, lo cierto es que los muertos ya no pueden sentir el olor de las flores. Entonces, el rol como hijos es la obediencia, pero la obediencia completa. Es obediencia, un acto. Honra, una actitud. Y cuando ocurre eso, viene la promesa. Y dice la Escritura, este es el primer mandamiento con promesas. ¿Cuál es? Te va a ir bien. Te va a ir bien. A varias parejas que he tenido la posibilidad de aconsejar de aquí de la iglesia y de fuera, les he pedido una cosa. Es un gesto nada más. Cuando vos te vayas el último día, cuando vos salgas para la boda, agarra a tu papá, si lo tenés vivo, a tu mamá, si los tenés vivos. Pedirles perdón por todo lo que hiciste como eras cuando fuiste niño, adolescente. Humíllate ante ellos. Y agradecerles por todo lo que ellos te dieron. Haya sido esto que te gustó o no te gustó. Y salí de tu casa con la bendición de tus padres. Sin eso, vas rumbo al fracaso. Y créame que los que tomaron esa decisión tienen matrimonios benditos. Conozco gente que yo le aconsejé eso. Y no por eso le fue mal. Pero si yo te contara lo que un hijo piensa del padre. A los 7 años, papá es un sabio que lo sabe todo. Él es mi superhéroe. Mamá, y quisiera ser como mamá. Ponerme el delantal y ser como ella. A los 14 años, me parece que papá se equivoca en alguna de las cosas que me está diciendo. A los 20 años, papá está un poco atrasado con sus teorías. No es de la época, es un old fashion. A los 25 años, el viejo no sabe nada, está caduco, decididamente caduco. A los 30 años, el hijo dice, con la experiencia de mi padre a esa edad, yo sería un magnate. A los 45 años,
Yo no sé si voy a ir a consultar a mi padre. No sé si voy a poder compartir con él este asunto. Tal vez pudiera él aconsejarme bien. A los 55 años, qué lástima que mi papá esté tan viejo. La verdad es que tiene algunas ideas y claridad que son notables. A los 65, cuando su padre ya murió, el hijo dice, pobre papá, era un sabio. Él sabía todas las cosas. Qué lástima que lo he podido comprender tan tarde. Y así piensa un hijo. Que Dios nos dé la sabiduría para honrar a nuestros padres. Con una honra en vida y también en muerte. No tengo tiempo para profundizar en esto. La honra en la vida y también la honra en la muerte. Que sus cuerpos cuando mueran descansen en paz. En un buen lugar. Señor, esta es mi oración. Señor, yo quiero vivir bien en la vida. Como seguramente vos estarás orando. Señor, yo quiero vivir bien. Y quiero disfrutar la vida intensamente. Señor, concédeme eso. Y Dios responde en esta mañana. Esa promesa yo no la tengo. Esa promesa la tienen tus padres. Porque cuando te encargues de honrar a tus padres y a tus madres, esa promesa te alcanzará. Yo ya no la tengo, la tienen ellos. Y tienes que tomar una decisión para que con todo lo que hagas con ellos, con todo lo que les puedas honrar, puedas atraer esa bendición a tu vida. Honrar es validar. La honra a los padres no es por cómo ellos fueron. Hay padres y madres que abandonaron a sus hijos. Pero hay hijos que los están honrando. ¿Y sabe qué? Alcanzarán la promesa de Dios. Porque esta ley de la vida es una ley espiritual. Y porque hubo alguien que siendo hijo se destacó como hijo. El Señor Jesucristo. Y Él siendo Dios se hizo hombre y vino al mundo a morir por los pecadores. Quienes por el pecado, dice la Escritura, que somos hijos de desobediencia. Por naturaleza, dice Efesios capítulo 2, somos hijos de ira de Dios. Pero el Hijo se sometió al plan del Padre. Y dijo la palabra de Dios en el libro de Filipenses, que este Hijo bendito que el cielo nos dio, llamado Jesucristo de Nazaret, vino al mundo a morir por los pecadores. Y este Hijo de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él se despojó. Y Él se hizo hombre y se hizo siervo. Y estando en la condición de siervo, se humilló, dice la Biblia, hasta lo sumo. Y dice la Escritura, haciéndose obediente. Y cuando lees la Escritura y te das más con ella, encuentras que la cruz de Cristo no fue algo simple para el Hijo de Dios, porque era el perfecto hombre cargando el pecado de todos nosotros. Y Él dice la Escritura allí, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y a mí me cuesta obedecer a Dios, honrar a Dios. Y si vos como hijo has deshonrado a tus padres, yo quiero dejar este momento que se haga un silencio en nuestro corazón y podamos decirle al Señor perdón por haber deshonrado y desobedecido a nuestros padres.
sana nuestro corazón, Señor. Y si heredaste la maldición de la desobediencia con todas sus consecuencias, tenés todo a favor para decirle al Hijo de Dios: Señor, yo te necesito. Porque tengo un enano que me mira, tengo un nieto que me mira, una nieta que me mira. Y ella quiere ser parecida a mí. Por eso yo quiero ser parecido a ti.